Hola a todos. Vamos a hablar aquí un poco las tres ventajas de la visa VAWA comparado con la visa T y las tres ventajas de la visa T comparada con la visa VAWA. Pues ustedes saben que existen una situación donde una misma víctima puede aplicar tanto por la visa T o por la visa VAWA cuando se trata de violencia doméstica causada por un cónyuge, pareja, lo que sea, pero como todo en la vida, tiene la visa VAWA, tiene sus ventajas comparadas con la visa T y viceversa. Significa que cuando hablo de estas tres ventajas de la visa VAWA, significa que la visa T no tiene y viceversa. Soy Andrea Park, abogada de inmigración licenciada en Nueva York y con dedicación dedicada a estos casos. Si ustedes necesitan ayuda con estos casos, estamos disponibles. Tiene que llamar primero para una evaluación al 929-571-8223. Primero vamos a hacer una evaluación con una de nuestras asistentes y después, si podemos ayudar, es que vamos a hacer consulta con nosotros, solamente con abogados licenciados, señores. Pues los casos migratorios no son como vender caramelito en la esquina, chocolate, bolsa, zapato. Son situaciones mucho más importantes donde tiene que hablar con el abogado. Pues si ni en el comienzo, que es la parte más importante, cuando ustedes firman el contrato, hablan con el abogado. Después, la mayoría de las veces, nunca más van a hablar con sus abogados, señores. A veces todavía, si le deben un montón de dinero, solamente pagaron 50, 60%, tal vez le hablen, pero generalmente, por lo que he mirado, no hablan y se quedan desesperados, señores. Entonces, ustedes tienen que informarse. Hay foros de gente que ya aplicaron hablando, todo cosas así. Información es poder. Algunas personas he mirado que se enojan por las verdades, pero por eso es que muchas personas, yo creo, que se quedan sin poder arreglar. Pues para arreglar los papeles uno tiene que informar, información honesta, caer en la real. Pues como ustedes ahora están intentando arreglar sus papeles, yo misma tuve que arreglar los papeles cuando llegué a este país, señores. También pasé por varios tipos de procesos migratorios. Actualmente soy ciudadana, ya casi una década, pero hay que caer en la real e informarse con informaciones correctas, no solamente lo que ustedes quieran escuchar, lo bonito que suena, a pesar de que ahora, en el tiempo que estamos viviendo, señores, no es muy fácil de darse cuenta todo lo que está ocurriendo. Con eso no estoy queriendo decir que ahora nadie arregla, que Trump está negando a todos. No, todavía los casos se aprueban, pero es diferente ahora. Entonces, información honesta, caer en la real y poder moverse muy rápido de acuerdo a las situaciones que le venga. Pues a veces las personas, cuando caen en una de esas estafas o lo que sea, se demoran para recuperarse, señores, pero todavía los papeles se arreglan, pero siempre tiene que buscar las informaciones correctas, caer en la real. Lo mismo que muchas veces la verdad no sea tan bonita, señores. Entonces, vamos a hablar aquí de estas tres ventajas que la visa VAWA tiene. Primero vamos un poco a hablar que la visa VAWA, entre otras funciones, es para las víctimas de la violencia doméstica causada por un cónyuge que puede ser ciudadano o residente permanente, o también los padres que son víctimas de los abusos de sus hijos,
21 años o mayores, señores. Ahora hubo un poquito de cambio, entonces tiene que haber vivido con sus abusadores antes de aplicar por la visa VAWA. Aquí vamos a hablar de la situación de la violencia doméstica causada por su cónyuge, ciudadano generalmente, o tal vez residente permanente. Ahora, la primera ventaja de aplicar por la visa VAWA comparado con la visa T, que también la visa T puede aplicar para situaciones de violencia doméstica. Exactamente esta situación que ustedes aplicaron o aplican por la visa VAWA. La violencia doméstica causada por un cónyuge que puede ser ciudadano o residente permanente. Y aquí yo les voy a esclarecer. La prueba no es aquella que ustedes piensan. Nadie tiene prueba exactamente de la victimización. Nadie tiene pruebas de su cónyuge golpeando, gritando o hasta causando un dolor emocional, financiero. A veces se puede mostrar la cuenta bancaria, un mensaje de texto, las heridas tal vez, pero esas evidencias exactas de la victimización es más difícil encontrar, es más difícil colectar, pero otras evidencias sí se necesitan. No es así ahora con esta administración que funciona solamente con pura declaración. Inclusive voy a hacer un video sobre esto, pues la política migratoria en relación a las visas vaguas pone la lista de evidencias, documentos que ustedes pueden anexar. Muchas víctimas piensan que no tienen ninguna evidencia, pero una vez que hablan, por eso es importante hablar directamente con el abogado, no solamente en los lives o en las redes sociales. Tienen que hablar directamente con sus abogados antes de contratar, señores, para que pueda personalizar su caso, pues cada caso es diferente y solamente yo nunca podría hacer un caso sin nunca haber hablado con mis clientes. Tengo que saber, es diferente de las representantes, vendedores de caso, paralegales. Ahora es todo igual, solo cambian de nombre, ¿no? Escuchar es diferente. Yo misma necesito escuchar, señores. Entonces, muchos piensan que no tienen evidencias, pero al final sí tienen muchas evidencias, tal vez no directamente relacionadas con la victimización, pero sí las tienen. Entonces, la primera ventaja que tiene es que no necesita de reportar a ninguna agencia de ley como la Visate. Ustedes saben que la Visate generalmente sus abogados reportan a las agencias de ley, sea la FBI, Departamento de Labor, la policía local. Yo ya reporté a todas esas agencias y dependiendo del caso, del momento que estamos viviendo, del estado donde está localizado y de la experiencia que tengo en esos casos, a veces uso el Departamento de Labor, a veces uso la FBI, ya usamos, especialmente durante la era del presidente Biden, usamos ya las dos agencias. Ahora la FBI es que dependiendo sabe, pero durante Biden yo usaba las dos agencias, la FBI y el Departamento Federal de Labor, sección de la Visa T, para los casos laborales, pero claro, casos que no son laborales como de frontera, del coyote, de la violencia doméstica, es más la policía, la FBI o lo que sea. Por eso digo, estrategia de cada abogado dependiendo del momento, dependiendo de quién sea nuestro presidente y del estado donde ustedes vivan. Ahora, no necesita, pues algunas víctimas, yo he mirado que no les gustan que hablen de su cónyuge, pues algunos todavía viven juntos, especialmente casos de VAWA. Yo he sometido casos de VAWA donde la víctima todavía estaba viviendo con su cónyuge, pues separarse a veces es muy difícil para los inmigrantes, especialmente cuando somos indocumentados, pues es difícil conseguir los trabajos para mantenernos, especialmente dependiendo de qué ciudad viva. Aquí en Nueva York todo es muy caro, entonces estaba todavía viviendo y ahí metimos y en ese caso no le va a
gustar que le reporten a las agencias ni nada. Y la visa VAWA, no se necesita nada de eso. Entonces, en esas situaciones podría ser un poco más suave, mejor para esta víctima, ¿no? La otra segunda ventaja, cuando yo hablé de la primera ventaja de la visa VAWA, significa que la visa T, la mayoría de las veces sí hay que reportar. Hay excepciones cuando es menor de 18 años o cuando el tráfico humano ocurrió cuando era menor de 18 años o cuando tiene trauma severa, pero a veces sabe. Pero lo mejor para la visa T muchas veces es reportar, especialmente con esta administración, pero también en otras situaciones. Ahora, la visa VAWA, otra segunda ventaja es que no tiene límites. No es como la visa T que solamente tiene 5,000, no tiene límites, pero claro, también se esperan algunos años, unos 4 años o más, dependiendo de quién haya sido su cónyuge. Su cónyuge, si es solamente residente permanente, se van a tener que esperar varios años más, pues las visas no están disponibles inmediatamente para las víctimas cuyo cónyuge haya sido un residente permanente o es un residente permanente. Ahora, suponiendo que son ciudadanos, los abusadores, los cónyuges, sí, ahí se puede meter junto. Y eso que es bueno, que esa sería la tercera ventaja que voy a hablar. Pero entonces, no hay límites, no hay eso de que hay solamente 5,000 visas VAWA, nada de eso, no tiene límite. Entonces, se puede meter las cantidades que quieran, pero claro, cuanto más se meten, se tarda más y eso es con todos los procesos migratorios. Ahora, y ahí es que viene la tercera ventaja de la visa VAWA, que es que ustedes pueden aplicar generalmente la residencia permanente junto. Lo mismo que sea permanente, yo aplico generalmente junto, lo mismo que dependiendo, miro el boletín de visas, pero suponiendo que su abusador es un cónyuge ciudadano, se puede meter junto la residencia permanente y en ese sentido es más rápido sería que la visa T. También, a veces la visa T podría ser rápido, todo depende, pero en eso podría estar la ventaja de la visa VAWA, que muchas veces, la mayoría de las veces, se puede meter con la residencia permanente junto con la visa VAWA, junto con la aplicación de la visa VAWA. Entonces, primero se aprueba la visa VAWA y después la residencia permanente. Y en eso también tiene ventaja en comparación con la visa T. Entonces, estas serían las tres ventajas de la visa VAWA. Ahora, vamos a hablar aquí de las tres ventajas de la visa T, que la visa VAWA no lo tiene. Y en el caso de la violencia doméstica causada por su cónyuge, pareja, lo que sea, el que lo abusó, el que lo maltrató, no necesita tener los papeles, no necesita ser ciudadano ni un residente permanente. Puede ser hasta indocumentado, lo que ocurre la mayoría de las veces. Y lo bueno es que tampoco ustedes necesitan reportar, como es el caso de la visa U, señores. Entonces, violencia doméstica causada por su cónyuge aplicando por la visa T, no necesita que su cónyuge tenga los papeles. Tampoco no necesita que su cónyuge tenga papeles ni que sea residente, puede ser indocumentado. La segunda ventaja de la visa T para los casos de violencia doméstica es que su pareja, cónyuge, lo que sea, ustedes no necesitan estar casados en el papel, pueden estar viviendo como parejas, lo que ocurre mucho en parejas latinoamericanos, pues en Latinoamérica hay mucho eso de estar viviendo junto, common law marriage, como unión estable. Existe mucho en el Brasil, eso existe mucho. Vivir juntos después de unos años ya es como un casamiento, pero en este país no es así. Solamente algunos pocos estados. Entonces, su pareja no necesita
Ustedes no necesitan haber estado casado, pueden haber simplemente vivido junto y, y entonces no necesita ni siquiera ser un marido, esposa, puede ser un novio, un amante, un caso, lo que sea. Entonces, esa es la segunda ventaja comparado con la visa VAWA. Y la tercera ventaja que la visa T tiene es que tiene los perdones son mayores, si tiene más de una entrada ilegal, si tiene deportaciones, si de repente tiene un delito menor, delito mayor, lo que sea, son mayores los perdones por los pecados, pecaditos, lo que sea, lo que la visa VAWA con la residencia permanente generalmente no lo tiene. Generalmente existen excepciones, pero no es, jamás se compara con la visa T, los pecados, señores. Entonces, aquí hablamos de las tres ventajas de la visa T, así como de la visa VAWA, situaciones que pueden usar junto, pero la visa T es más fuerte, pero la visa VAWA, por lo que ustedes ven, a veces es más conveniente, señores. Cliquen el like, suscriban a nuestro canal, así ustedes me ayudan, este canal todavía pequeñito, creciendo. Y por favor compartan este video, pues así más gente va sabiendo. Y estas situaciones que acabé de hablar se pueden aplicar tanto para mujeres como hombres, señores. En este país, los hombres también son víctimas de la violencia doméstica. Y recuerden, cualquier proceso que ustedes apliquen, asumiendo que son casos reales aplicados con abogados honestos que sí hablan con ustedes, no generalmente no van a ser decididos en esta administración, señores. Pues solo ahora nos faltan 2 años y medio, señores, cada vez menos. Y ahora a final del año vienen las elecciones del medio término y pueden ocurrir muchas cosas, señores. Ustedes están escuchando, ¿no? Entonces, si los demócratas toman el Congreso, ya muchas cosas pueden ocurrir. Entonces, piensen un poco eso y también tener los papeles les va a dar la garantía de vivir seguros sin miedo, señores. Pues quién sabe, después que todo esto termine, uno nunca sabe, señores. Y eso se los digo, pues yo también soy inmigrante y arreglé los papeles, señores. Entonces yo sé todo lo que los inmigrantes pasan en este país, señores. Entonces, más una vez, suscriban a mi canal, cliquen en el like y sobre todo compartan este video y hasta el próximo video.